Bienvenidos a esta locura llamada Efecto Folelé. Hoy tenemos con nosotros a una persona que para mí lo es todo, que es cofundador de Efecto Folelé, es psicólogo y sobre todo es buen amigo. Sergio, vamos a hablar de algo que, si lo piensas, nos afecta a todos: la soledad en la era digital, la necesidad de comunidad y cómo revelarnos, pero con propósito. Bienvenido. Muchas gracias. Por fin salió esto, ¿no? Sí, Qué, llevábamos tiempo. qué ganas de materializarlo. ¿Cuánto tiempo ya? 2, 3 añitos, 2, 3 añitos, sí, por lo señor. menos, desde que uno arranca la idea, desde que la empieza a aterrizar, desde que, ¿no? A veces no se ve el trabajo que hay detrás de las cosas. Total, que Mm. te lo digan a ti. ¿Mm? Que nos lo digan nosotros. Pues Y a sí. ti, Sergio, ¿qué te llevó a querer implicarte en algo como Efecto Folele? Que nunca te lo he preguntado. En principio, bueno, estando en consulta, atendiendo a gente, sabes que llevo años, ¿no? Acompañando, ayudando a personas allí en psicosalud. Y a raíz también de escribir el segundo libro que escribimos sobre depresión, empezamos a ver que no todo se arregla a nivel individual, ¿no? No todo pueden ser estrategias terapéuticas para determinados problemas, y nos dimos cuenta que había una gran necesidad de colectividad. Que la mayor parte de los problemas que sufre un individuo tienen que ver con efectos sociales o comunitarios. Entonces, a partir de ahí era como la sensación de que nos quedamos cortos con la terapia, ¿no? Tenía la sensación de que había que hacer algo más, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a darle vueltas, ¿no? A tener esas pequeñas charlas, de decir, oye, pues a lo mejor hay que mover algo un poquito más a nivel comunitario, un poquito más a nivel social, con más Ujú. implicación fuera de la consulta, y fue por ahí, creo yo, el inicio. Perdóname si no hablo con propiedad. El otro día estuve leyendo algo de Albert Camus. Ujú, Entonces, él como que decía que en realidad al mundo le buscamos un significado, pero muchas veces hay un absurdo existencial. ¿no? Y una manera de revelarte y darle sentido a ese absurdo está en la comunidad, y otras maneras, como la religión. Y a mí me han dado lecciones de comunidad que la verdad me han hecho que tome este proyecto con pasión. Y además, no de comunidad virtual, que está muy bien, es respetable, sino de esa que genera esas conexiones íntimas. Ujú. Esa de que de verdad te vas a casa feliz. Creo que fue en Harvard y hicieron un estudio en el que trataban sobre la felicidad. Entonces, durante, no sé si fueron 5 o 6 generaciones, seguían a distintos alumnos que habían pasado por ahí y que alguno había llegado incluso al presidente de Estados Unidos, CEOs de empresas, y preguntaban, pues, imagínate, por la economía, por las relaciones, Ujú. por la salud. Y llegaron a la conclusión de que la gente más feliz era aquella que tenía las conexiones íntimas más sólidas, ya sea con familia, con amigos, con pareja. ¿Puedes, por favor, decirle a todos los que, o a los locos que nos quieran ver, lo que me dijiste a mí sobre la comunidad que me tocó el corazón? Buah, no recuerdo lo que te dije, que te tocó el corazón, lo siento, ¿eh? Siento decepcionarte por ahí, A lo mejor no fuiste tú. pero a lo mejor no fui yo, ¿no? Me estás atribuyendo. No, pero hemos hablado mucho de eso, hemos hablado de que la crisis que estamos sufriendo ahora, existencial, que si te destacamos, te pusiste intenso, está muy bien, Mm, ¿no? mm. Y es real, o sea, es lo típico que oyes, la típica frase: "Estamos súper conectados, pero nunca antes hemos estado tan solos", ¿no? Pero es que esa obviedad esconde una verdad a día de hoy. Y creo que el efecto de protector, de apoyo, y el efecto de tener una buena una buena red, ¿no? Alrededor, una buena red social, pero de verdad, no digital, es un salvoconducto a nivel salud, a nivel felicidad, como decías antes, ¿no? No sé, qué frase exactamente Yo te recuerdo que llegó. me hablaste, por ejemplo, me diste un ejemplo de la pérdida de confianza. Ajá. Y me decía los casos que realmente pasaban en comparación con los de hace décadas. Pero como estamos tan conectados que a lo mejor pasan 4 casos al año Ujú. y al día siguiente están publicados en todas las televisiones. Entonces ya Okey, cada vez desconfiamos más del prójimo, okey. cuando en realidad vamos hacia un mundo mejor. Sí, creo que tiene que ver con, a lo mejor, esas charlas que nos pegamos en relación a la apreciación de peligro, por ejemplo, Correcto. ¿no? Que en el que a día de hoy, por ejemplo, yo soy padre de una niña como tú, Sí. y vivimos a veces en entornos que nos da la sensación que estamos como muy vulnerables, que hay que proteger a los niños, ¿no? Vas a las estadísticas, y la incidencia de agresiones infantiles o de problemas con niños, nunca ha estado tan baja en la historia. Sin embargo, tenemos una tendencia
a sobreproteger o a estar continuamente, lo que llaman ahora padres helicóptero, Mm. ¿no? Porque, por ejemplo, ¿Qué es un parece, padre helicóptero, ser? es un término que viene, viene de hace tiempo, de los 60 70, y que viene siendo esos padres que sobrevuelan la vida de sus hijos continuamente y que debido a esa sobreprotección no les dejan desarrollarse en sus competencias habituales del día a día, ¿no? Eso a su vez también crea los llamados niños burbuja o niños bajo campana. Y es una relación bidireccional, ¿no? El padre está muy preocupado porque en los medios de comunicación hay una apreciación de peligro. Sale un caso, por ejemplo, que puede ser lamentable, ¿no? Como lo que hemos sufrido aquí en Canarias, que hemos tenido varios, entre Mm. Jeremy Vargas, ¿no? Mm. O las niñas, ¿no? Era Entonces, de mi pueblo, yo soy de vecindario, ok, Santa Lucía, Tirajana. Jeremí de ahí y, por ejemplo, a mi hermana la afectó en el colegio, ¿sabes? es que eso fue Fue un tremendo. golpe. Mm. Eso fue tremendo porque, claro, hubo una cobertura mediática muy grande, ¿sabes? Mm. Y fue una tragedia vivida durante mucho tiempo Mm. casi en directo, ¿no? Entonces, eso crea, como espectador, esa comunicación me crea una inseguridad tremenda. Yo no quiero que a Mm. mi hija le pase eso. Pero claro, después tú vas a la estadística, vas al dato, cuántos niños se secuestran, ¿no? Mm. En España o en Canarias, ¿no? Y la incidencia es muy, muy baja, pero la sensación de inseguridad es muy alta a veces, ¿no? Entonces, a veces esos cambios lo que generan es una desconfianza con el otro, un no dejar a los niños que jueguen en la calle porque no sabemos a la hora que... La calle existe, los parques siguen existiendo. Eso sí, sí, eso sí, ese es un entorno extraño, pero todavía está ahí. Nosotros somos de una quinta que todavía jugábamos en los parques, ¿no? Todavía Correcto. nuestros padres y nuestras madres nos decían, venga, a las 7 o a las 8 vuelves para cenar. Y además solo, que tenías que aprender a defenderte, a saber a quién no te tenías que acercar, a Eso saber es, solucionar situaciones, la del típico robo de balón. eso ¿A es. quién no le han robado el balón? Sí, 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 exacto, ¿no? Y tenías ahí, y muchas veces no sabían tus padres realmente dónde estabas, pero si no estabas en casa de fulanito, descolgaban un teléfono, oye, mi hijo está ahí, no, pues estará en casa de no sé quién. No se vivía todo con esa sensación de como dicen ahora los padres, que los padres están comiendo al lado de un parquito y en el parquito le dicen al niño encima, donde yo te vea. Mm. O sea, imagínate, ¿no? Y estamos aquí Así le en... puedes infringir miedo a tu hijo, ¿no? Pues, es muy probable. Si tú estás continuamente encima diciéndole a tu hijo el mensaje de donde yo te vea, Mm. ten mucho cuidado, que por otro lado es normal también que los padres que reciben esas informaciones estén en ese nivel de ansiedad y no quieran que a sus hijos les pase nada malo, ¿no? Pero si transmitimos en exceso eso a los niños, también le mandamos el mensaje de que el mundo es un lugar un poco seguro, Mm. ¿no? Entonces también reciben eso y están hipervigilantes y es más proclive a que puedan desarrollar algún tipo de ansiedad social o de miedo en general, Claro, ¿no? Entonces, todo este rollo te lo tiré por lo de los padres helicópteros, ¿verdad? correcto. Y Entonces, la idea de comunidad. y la idea de comunidad, o sea, la sensación de que cuando hay mucho más riesgo de que realmente hay, hace que yo también me separe más del que tengo al lado. Antes tú sabías quiénes eran tus vecinos, los conocías, nombre, apellido, a qué se Correcto. dedicaban, estabas en casa de tus vecinos, Sí. muchas veces comías o merendabas en casa de tus vecinos. Mm. Hoy en día es difícil, o sea, que conozcas realmente a tus vecinos. Son prácticas, Sí, se vuelven extrañas. Lo que antes era la cotidianidad, ahora la amabilidad se vuelve algo extraño. sí. ¿Sabes? Es una pena. Es que es una de las cosas que muchas veces hemos hablado, ¿no? Te imagínate tocar en la puerta de tu vecino y presentarte, ¿no? Y Sí. es como un poco de, al principio, ¿no? Mm. Genera Hola, le he hecho unos cupcakes. Yo traigo unas madelitas aquí y tal, como, ¿qué querrá este tío, no? Pero creo que está ahí, creo que está Ya. ahí la base, ¿no? Y también lo que a veces hemos hablado tú y yo, como elemento común, transversal, ¿eh? Y ya incluyo tanto las consultas de psicología, tanto la mayor parte de los problemas individuales, como los problemas como sociedad, y es la aceleración. Bueno, Hemos hablado ¿lo de dices esto, por ¿no? mí? Por ti, como un ejemplo práctico de esto, pero es que vamos acelerados. O sea, la Sí, sociedad ha tenido una sí, aceleración en los últimos 10 15 años eso es verdad. ¿Y radical. por qué, Sergio? Porque yo, por ejemplo, la noto en mi vida, pero Yo creo que no hay una respuesta única a eso, ¿no? Hay mm, un sistema de creencias ideológico, económico, mm, también. Hay un culto a la productividad. Hay un rollo de encontrarte con alguien en la calle y decir, ¿cómo estás? "Uf, estoy hasta arriba, como si eso fuera un valor. sí, ¿Sabes? De no puedo más, estoy a tope. sí, No sé, lo decimos como si fuera un mm, exceso de productividad, lo tenemos equiparado a un valor de éxito, ¿no? Entonces, la aceleración y el tema acumulativo, ¿sabes? Tener cada vez más, ¿no? Yo creo que también corresponde a este sistema capitalista también en el que mm, vivimos, quieras que no, ¿no?
pero es un hecho. O sea, hasta hace poco teníamos 3G, hemos pasado a 4G, 5G, o sea, la aceleración la vemos en todo. Los Correcto. ordenadores cada vez son más rápidos, las comunicaciones cada vez son más rápidas, las noticias que leemos cada vez son más rápidas. Entonces, el impacto en nuestra vida es ir acelerados a todos y lo transmitimos o lo trasladamos a las relaciones personales también. Antes tú estabas en tu Claro, casa y pasaba un amigo tuyo por casa a saludarse y se quedaba a tomarse un café o por la tarde. claro. Hoy en día no queremos molestar. Hoy Sí, en día estamos súper liados. ¿Cuántas veces me dices tú a mí, ay, no tal, perdona que te moleste, tal? sí. ¿Sabes? Y eres mi amigo. Somos amigos y estás con, perdona que te moleste. Sí. Hemos interiorizado eso, ¿no? Hemos ya sea dejado a un lado. Para relaciones o temas de relaciones de amistad personales, porque luego por trabajo da igual molestar. Yo Así, tengo claro. llamadas a las 8 de la mañana, a las 3 del mediodía, a las 2 del mediodía, un sábado, Esa es ¿sabes? la lógica de la productividad, la que te decía. Correcto. O sea, la productividad bien, entonces vale todo, ¿sabes? Mm, Te puedo mandar un email a las tantas o escribirte un mensaje o una llamada, pero en la amistad no, o las relaciones afectivas no, no quiero molestar, no quiero, mm. ¿sabes? Se echa un poco de menos eso, ¿no? Se echa de menos el que alguien esté sentado al lado tuyo, escuchándote sin prisa. Vale, y por ejemplo, a la gente que nos está viendo, Ujú. nosotros, si lo que queremos de verdad es hacer una comunidad real, pero sin embargo estamos utilizando los medios de la comunidad virtual que lo critican. ¿Cómo justificamos eso, Sergio? ¿Cómo vamos a defender? Pues yo te tiraría una frase que dicen que yo quiero superar aquello que odio en el punto más alto. Fíjate, ya me he puesto intenso yo también, Uf, ¿sabes? Ya me he puesto intenso. miedo. Es decir, podemos superar esta forma utilizando esta forma, ¿sabes? O sea, utilizando la propia forma para contradecirla. Es decir, el medio, o sea, porque el medio en sí mismo no es malo ni bueno. Ujú, O sea, es lo que hagamos con la tecnología cuando dicen, por ejemplo, no, es que las redes sociales son malas o que la tecnología es mala. Es el uso que tú hagas de ella, que eso ya hablaremos, que ya tenemos mm, pensado, ¿no? Como hablar mucho del tema de la tecnología y cómo afecta a la comunidad, cómo afecta a los individuos, ¿no? Pero no es en sí mismo eso malo. O sea, lo malo es el uso que uno está haciendo de eso. Entonces, utilizar esta tecnología para llegar y ser la plataforma para generar otras acciones es lo que queremos en Folele. O sea, claro, queremos utilizar en un principio arrancar, porque ¿cómo llego a conocerte a ti? Si no te puedo picar a tu casa a invitarte unas magdalenas, claro, cómo llego a ti? Pues llego a través de seguramente este vídeo o este clip que claro. vas a ver, ¿no? Entonces vamos a utilizar aquello de lo que queremos criticar para darle un uso adecuado, hacer acciones más contundentes, más directas, que es lo que Que tenemos eso se también pensado. entenderá con la carta de presentación. Voy a hacer spoiler. Una de las cosas que vamos a buscar es crear una comunidad real. Que la gente Ujú, sienta siempre que tiene una mano amiga, ujú, intentar organizar eventos fuera, en la calle, reuniones. ujú. Decías tú también de realizar alguna jornada. Queremos que la gente vuelva a salir a la calle. Por eso, hombre, a nadie le cuesta suscribirse, que es gratis, pero no queremos si tienen que elegir entre ver esto o irse a la calle, por favor, váyanse ya a la calle. Sí, sí, No sí. vean esto, váyanse a la calle, que es más interesante. Tampoco todo el día, ¿vale? A aquellos chicos jóvenes, el horario que marquen vuestras familias, pero lo que queremos es retomar esa mano amiga, ese café juntos, esa pelota en el parque Ujú, o ese sé que estás ahí cuando te necesito. ujú. Y esa es una de las finalidades fundamentales que buscamos. En lo que decías de la frase, a mí se me recuerda a una canción de Nach que es brutal. El tipo tiene una frase que es ganar dinero del sistema haciendo música contra el sistema. Es decir, Sí, vamos a aprovechar las redes sociales para también intentar dar tips y que la gente sea consciente de a dónde puedes llegar, qué es lo que hacen contigo y qué es lo que puedes hacer. Y luego que elijan. Porque como bien dicen, no es nada bueno o malo, hay que saber cómo utilizarlo. tal Pero cual. muchas veces no tenemos los cánones o los parámetros necesarios para poder hacer un uso responsable. Ujú, Y tenemos que valernos de profesionales. Y ahí les aseguro que estamos trabajando muchísimo para atraer a los mejores profesionales. A ujú. veces no es fácil por la geografía, Sí, la pero insularidad, ¿no? Que nos dificulta correcto, mucho el que se muevan personas interesantes y demás. correcto, Sí, pero sí. nada, cuando hay buena voluntad yo creo que Sí, todo es factible. yo creo que la gente que va a venir a colaborar con nosotros tiene muy claro este tipo de valores y tiene muy claro el mensaje que quiere dar y creo que va a ser muy, muy interesante. Sergio, y de lo que ves en tu consulta, Ujú. ¿hay algo que te preocupe o alguna dinámica que tú hayas notado, que ha habido cambio, quizás tras la pandemia o por el uso de redes sociales o por la Mm. tecnología? Hombre, ha habido un repunte fuerte después de la COVID.
Mm, en la petición de salud mental, ¿no? O sea, ha habido un incremento importante. O sea, antes ya venía subiendo, ¿no? Las consultas de psicología, pero después de la pandemia fue brutal, ¿no? Esa sensación de soledad, ¿no? Que nos vimos de repente expuestos, la incertidumbre de algo que no habíamos pasado nunca mm, por un evento así, la gente no sabía qué iba a pasar, la gente moría en la tele, conocíamos gente directamente que se había, personas mayores que estaban muriendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, boom, hubo un repunte tremendo, ¿no? En salud mental se empezó a hablar en redes sociales de una manera muy abierta de salud mental y los jóvenes empezaron a romper ese tabú. O sea, empezaron a hacer, ya de antes de la pandemia, ¿no? Pero con la pandemia fue como mucho más exponencial, abiertamente, de hablar de que tenían ansiedad, de que estaban estresados, de que estaban deprimidos. mm. Y eso fue cambiando la manera de hablar primero en redes y después fuera de ellas, ¿no? Y lo que hemos visto es eso, o sea, lo que hemos visto es más ansiedad, más depresión, más estrés, ¿sabes? Más, si te das cuenta, problemas psicológicos vinculados al estilo de vida. Porque nunca una persona es ansiosa per se. O sea, a una persona algo le genera ansiedad, a una persona algo le estresa, a una persona algo le deprime. Una persona no se deprime por la nada. Ujú. Siempre hay un evento que le crea eso y siempre hay un evento que le genera ansiedad. Entonces, si tú estás en un entorno, imagínate, ¿no? Un entorno social o comunitario donde hay precariedad laboral, hay inestabilidad geopolítica, que no sabemos si va a haber una guerra o Mm, no, un corte de suministro, si me va a subir el pan o el mm, aceite, hay problemas de crisis habitacionales, de vivienda, aquí tenemos un problema por ahí. O sea, un entorno que no es precisamente calmado y tranquilo para que tú estés desarrollándote felizmente en tu casa. Entonces, ¿qué podemos esperar ante un entorno así? ¿Sabes? Me alegra la valentía de los jóvenes, porque Ujú. antes como que, no me lo tomes a mal, pero estaba un poco mal visto decir que ibas al psicólogo, incluso Totalmente, yo que sé, algún compañero mío lo ha utilizado como vete al psicólogo, como si eso sí, fuera algo negativo. Digo yo, quien debería de mirarse a lo mejor es total. quien no se revisa, porque las cabezas también necesitan, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa persona que utiliza el vete al psicólogo de una manera negativa o a esas personas que no se atreven por lo que dirán? Bueno, si depende, ¿no? Mm, Si quiero perder el tiempo no, intentando entender, ¿no? Intentando entender por qué, porque me interesa llevarlo donde yo quiero, porque eso es otra cosa que también digo mucho, ¿no? Hay veces que hay batallas que no hay que librar, no hay que claro. discutir sobre todo. Hay gente con la que realmente a lo mejor no hace falta que discutas. Pero si queremos convencer a la persona, primero tenemos que entender a la persona. Vale, Entonces es decir, ¿por qué piensas tú eso? ¿Qué crees que hay de malo ahí? ¿Sabes? sí, ¿Qué crees que es un psicólogo? ¿Sabes? vale. ¿Qué crees que te vas a encontrar? ¿No? Entonces intentaría entender el rechazo que esa persona tiene, porque a lo mejor puede ser ignorancia, a lo mejor puede ser prejuicios, a lo mejor, Ya. ¿no? Entonces me gustaría entenderlo antes Sergio, de yo más o nada. menos tengo una idea de lo que es un psicólogo, pero para ti, ¿qué es un psicólogo? Es un profesional sanitario que intenta, con las herramientas que tiene y con una base que debe de ser validada científicamente, ¿no? Ayudar a personas con sus problemas psicológicos emocionales. En primer momento, reducir generalmente el malestar que sienten en un momento determinado mediante el aprendizaje de herramientas, técnicas, estrategias, habilidades e incorporar cambios estructurales en su vida también que le hayan llevado a tener ese problema. Vale. No sé si me enrollé o... No, no, perfecto. Y si te pregunto qué es lo que nos está pasando como sociedad, ¿por dónde empezaría? No, Soy un sí, cabrón. sí, sí, te Te pone- la debía. te pones Te la intenso. debía. O sea, como sociedad, ¿cuál es el problema? Pues aparte del ritmo, aparte de la aceleración, aparte del tipo de estilo de vida que tenemos, ¿no? Basado en muchas veces apariencias, muchas veces acumulación, pues todo eso desencadena formas de comunicarnos, formas de relacionarnos. ¿Sabes? Hay un montón de filósofos contemporáneos súper interesantes, desde Bauman con su amor líquido o su modernidad líquida, ¿no? Que habla de esa sensación de que ya no es nada cristalizado y sólido, sino todo es como rápido, prescindible y Mm, cambiante, ¿no? mm. Hasta ahora creo que fue el Príncipe Planeta, Príncipe Planeta, no, el premio Premio Príncipe de Príncipe, Asturias, o princesa. correcto, el Byung-Chul Han, Sí, filósofo sí. coreano que tiene una extensa bibliografía, el tío está escribiendo desde 2016 o antes incluso de todo este tema,
y que habla del impacto del estilo de vida, ¿sabes? De la forma que hemos elegido generalmente para relacionarnos y el impacto que tienen a nivel psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la sociedad es? Esto es desde una parte muy macro hasta una parte más de relaciones directas, de formas de relacionarnos y tal. ¿El cambio dónde está? En las acciones que de momento yo puedo hacer. Primero, en la toma de conciencia, ¿no? de esto que estamos hablando, de informarnos bien, de saber dónde están las fallas, de saber por qué estamos todo el día cabreados. O sea, por qué sales a la calle y la gente está irritable, por qué la gente está polarizada, por qué la gente o eres un facha o eres un rojo, ¿sabes? O por qué estamos viendo todo en términos de blancos y negros, ¿sabes? Y poder hacer algo con eso. Porque ahí está el tema, ¿no? En aumentar la conciencia e intentar hacer acciones concretas y diarias que me lleven a cambios, ¿no? Sustanciales. Mientras también se hacen cambios más macro, más políticos, elegir a los políticos que de verdad apuesten por el pueblo, por la gente, por los cambios sociales fuertes, por el bienestar, por el Mm. progreso. No solo progreso económico, sino progreso entendido como calidad de vida, ¿sabes? Me da miedo que pronuncies la palabra político, porque Ya, seguro que ahí hay 20 millones de personas o lo que sean que están intentando enmarcar en una línea u otra línea, en un claro, ideario. ¿Cómo podríamos de verdad demostrar que no tenemos ninguna ninguna afiliación política? Es decir, podemos tener nuestras ideas, pero claro, yo lo que veo, como bien indicas, es que todo se está polarizando y aquí todo el mundo quiere encasillar para que su cerebro esté bien. Tú eres de izquierda o de derecha, claro, o eres machista o feminista, o eres religioso, claro. o eres laico, o eres, ¿sabes? Anti... Pero ¿sabes cuál es la verdadera falla ahí? Es el triunfo del pensamiento superficial y concreto. Y hemos perdido la capacidad de pensar un poquito más profundamente, de ver más los matices, de ver más los grises, correcto. ¿sabes? Porque si dicotomizamos y reducimos a dos polos todo, al final nos estamos perdiendo la mayor parte del Correcto. espectro de la sociedad en todos lados, porque es fácil reducir a alguien. Y además en casillas y ya una cosa va con la otra. Claro, Eres de derecha, eres liberal, te gustan los toros, no sé qué, eres un machista. Eres de izquierda, eres un comunista, no te gusta trabajar, eso es. eres Ahí. antitaurín. No puedo ser yo como quiera, no puedo tener ideas que beneficien a todas las partes, o no puedo tener mis propias ideas. ¿Por qué tú me tienes que encasillar? Es más, si te sientas de verdad calmadamente, tranquilamente, por eso el elemento de la aceleración, ¿vale? Mm, Calmadamente, tranquilamente, atentamente, y hablas con alguien de una ideología aparentemente absolutamente contraria a la tuya, hay más elementos comunes que puntos que os diferencian. Siempre. claro. ¿Sabes? Porque si vas a los tópicos, o sea, yo me niego a creer que cualquier persona de derecha no quiera un bienestar social para su comunidad Mm, y que solo sean los de izquierda los que quieren un bienestar social para su comunidad. todos quieren Claro, entonces más o hay, menos lo mismo. hay muchos más elementos comunes que Mm, elementos que separan. Lo que pasa que hay determinadas grupos de personas, determinados intereses, que, oye, es mejor polarizar, es mejor tenerlos mm. a la gente enfrentada para no ver según qué cosas, ¿no? Y aquí viene el siguiente spoiler de efecto Folele. Ujú, Otro de los objetivos que perseguimos es luchar contra la polarización porque nadie tiene derecho a segmentarnos o a colocarnos en una casilla. Nosotros somos libres pensadores y vamos a intentar buscar un bien común al margen de ideologías o seco. Y por otro lado también fomentar ese pensamiento crítico para poder pararte, pensar y decir, no me digas a mí lo que tengo que pensar, dame los datos o los mecanismos suficientes para poder sacar mis propias conclusiones. Y otra de las cuestiones que también nos hemos centrado en buscar es restaurar un poco la convivencia. Aquí le daré paso a Sergio, pero en la convivencia parece que se va deteriorando. El mundo cada día es mejor. Si atendemos a datos de sanidad, de pobreza extrema, a datos de mortalidad, el mundo es mejor. Pero como sociedad estamos viviendo cierta crisis. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo por restaurar esa convivencia. Sergio, yo no sé si estoy en lo correcto o no, pero por ejemplo, yo veo que hace cosa de quizás 7, 8, 10 años en Cataluña no ujú. se hablaban
muchas veces de política para no chocar, porque ya no había entendimiento. Es Ujú, decir, yo tengo una idea, tú tienes otra y no podemos hablar porque acabamos discutiendo, pero yo veo que eso ya se está extendiendo por todo el país. ujú. Puede ser así. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, hablamos de impresiones, ¿no? Sí, Pero sí, es algo que tú lo comentas a cualquier persona y está sintiendo eso. ¿Sabes? Cada vez es más difícil hablar con la gente libremente de cualquier tema. Y bueno, y si es político, pues más, ¿no? Entonces, viene en relación a lo que hablamos, ¿no? Viene en relación a ese punto de polarización, viene en relación a que los climas cada vez están, cada vez el procesamiento de la información es más superficial. ¿Sabes? ¿Cómo se está informando la gente hoy en día? redes sociales. Claro, ¿qué tipo de información, qué calidad de información, qué profundidad de análisis de la información vas a tener? Según a quién sigas, según el algoritmo detecte que crea que es tu ideología Mm. y te empiece a nutrir única y exclusivamente de eso, generando una cámara de eco donde no hay ninguna idea que se contraponga a la tuya y nutriendo eso solo. El otro día estuve leyendo un monográfico sobre polarización, intentando preparar lo que Ujú. vamos a hacer en Efecto Folele y me encantó el concepto de cámara de eco y otro era el de burbuja, no sé si era burbuja informativa. Sí. ¿Podrías, por favor, a los que no lo han visto, no, explicarles qué es una cámara de eco? Una cámara de eco hace alusión a un conjunto de información que cumple con un prejuicio establecido de la persona que quiere acceder a esa información. Se da generalmente en entornos digitalizados. Llegas y entras en una serie de cuentas, y esa serie de cuentas son, imagínate, una ideología de izquierda, ¿vale? Y de Mm. repente el algoritmo solo te va a sugerir porque tú estás reaccionando a ese contenido, un contenido similar. Es decir, la cámara de eco es el producto o el resultado de la forma en que las plataformas están construidas para mostrarte la información y para ocultarte otra información. Eso quiere decir que, por ejemplo, si una persona es de derecha, cada vez le van a alimentar más con lo que Más, esa persona quiere oír. Y si correcto, una persona es de izquierda, es con lo que la otra persona. Entonces cada vez se van extremando más. Y correcto, entonces uno piensa que el de adelante está loco. Y es donde entra él. Pero es que no lo es. correcto, No, más o menos. correcto, tal Vale. cual. Y entonces, claro, lo único que hace es alimentar más tu punto de vista y desacreditar, porque no tienes análisis, porque no te nutres del otro punto de vista, entonces te reafirmas cada vez más en un solo aspecto de la realidad. Entonces se rompen totalmente todos los procesos de análisis, ¿no? En el cual anteriormente tú cogías una postura y analizabas la otra postura, ¿sabes? Para ver, incluso habían ejercicios de carácter filosófico, o en los debates, o en los ejercicios de oratoria, en la que yo adoptaba la postura contraria a mi ideología en cualquier tema, profundizaba, analizaba para ver las fisuras y poder realmente discutir sobre ese tema con conocimiento de causa. Ujú. O sea, yo asumo el papel y defiendo el papel, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, yo no soy, yo soy antitaurino, ¿vale? Pues me pongo en el otro polo y defiendo a muerte los toros, ¿no? Mm. Entonces, con todo lo que supone, me empapo de la cultura, ¿sabes? Pero, y yo lo que me pregunto, me voy a meter en un jardín. Si tú eres antitaurino, ¿por Sí. qué me tienes, que yo no lo soy, pero por qué me tienes que hacer sentirme mal a mí si yo fuera taurino? Porque pones en jaque mi yo. O sea, yo empiezo a Vale, construir mi identidad vale. en función de lo que yo Ah, voy nutriéndome. Por ejemplo, yo que sé, eso. ¿No? O sea, me nutro también de X películas con X directores, de X música con tal. Entonces voy conformando mi personalidad en función de lo que me gusta, de mi ideología. Entonces, en el momento en el que hay otra, y estoy muy acostumbrado a estar solo, rodeado de mis iguales, de símiles, de eco, mm, de ahí lo de la cámara mm, de eco, el otro me parece un ajeno, me parece un extraño, me parece algo no deseado, vale. ¿sabes? Algo incómodo. Por eso ChatGPT siempre te da la razón. ChatGPT Entonces, ¿por qué te da la razón? Eso está estudiado psicológicamente. Siempre, excelente idea, magnífico. es un ¿Qué te pelota, está es ganando? un Es un pelota, pelota ¿verdad? raro, ¿no? Ah, Tiene un principio de aquiescencia brutal, eso ya está estudiado y está advertido. O sea, ChatGPT, de hecho, hubo un caso en Estados Unidos sí. de un chico con un brote psicótico, con ideas delirantes, que el ChatGPT lo que hizo es validar y validar y validar esas ideas, al punto que él llegó a cometer un asesinato, me parece que fue con su madre, ¿no? O sea, a un punto, ¿no? Que son casos muy particulares, pero que reflejan en un extremo esa ideología. O sea, ChatGPT es un pelota. Da igual lo que le pongas, te va a decir magnífica idea. Increíble reflexión.
Pero ¿sabes? eso no ayuda a formar un pensamiento crítico. Que, De que- hecho, hay un prompt que, oye, por favor, necesito que seas crítico. Y aún así es pelota, es y muy aún así pelota. pelota. Lo haremos como me estás pidiendo, críticamente. Vamos a ahondar sobre esto, ¿no? Entonces, Sí. sí, es un peligro, porque básicamente la gente tiene que entender lo que es. Es un modelo de lenguaje que va a acceder a una serie de datos de consulta. Encima, cuantas más veces consulten algo, más prioridad le va a dar a esa información, con lo que no necesariamente está buscando información veraz, sino simplemente información muy consultada. Y muchas veces, cuanto más sabes tú de una materia y le consultas esa materia, más te das cuenta cómo falla. Mm. Si tienes poco Sí, conocimiento de la materia y te sí. habla, como te lo habla con tanta precisión, te da datos y tal, te da la sensación de lo que dice es increíblemente bueno. Pero vamos, si tú le preguntas de lo tuyo, algo muy Me concreto, ha muy pasado. tal, te ha pasado. O sea, cuanto más sabes de algo, Se disculpa y todo. sí, sí, Tenías razón, te pido disculpas. claro, Y lo otro, y luego le dice el tercero, tenías razón. un pelota. Niño, Y te puede fallar 4, 5, 6 veces y él siempre se va a disculpar. Es muy agradable en el fondo, ¿no? Porque realmente es muy... yo a veces he pensado si eso está estudiado, es decir, si es algún fundamento de psicología o algo que siempre te da la razón Desde, para que te sientas bien, desde luego. pero no hay pensamiento crítico. No es un pensamiento crítico. Un Vale. pensamiento crítico se basa en empezar a dudar de los fundamentos que tú tienes para establecer el resto de tus creencias. O sea, pensar críticamente es no dar las cosas por sentado. O sea, si pensar críticamente, si algo me moviliza emocionalmente mucho, es que algo está fallando. Claro. ¿Sabes? Es no sentar cátedra, no tener verdades absolutas, ¿sabes? Es escuchar, es analizar, es corroborar, es ver fuentes si son fiables o no, ¿sabes? Es dudar de ti. Y es una actitud, realmente. La actitud crítica es no querer convencer a nadie. Fíjate, la palabra convencer implica vencer. O sea, Mm, es colocar a alguien en un ring para ganar, ¿no? Sino mm, simplemente decir, oye, vamos a discutir sobre algo, vamos a ver a dónde llegamos sobre esto. mm. Es, es, golpear las ideas, es poner a prueba las ideas, no la persona se respeta, ¿no? Como decía Rousseau, me parece que era, ¿no? Pero las ideas están para machacarlas, las ideas están para ponerlas en duda, las ideas están para discutirlas, las ideas, o sea, no te puede ofender discutir una idea. Sabes que eso es otro tema que también tendríamos que analizar, ¿no? Las formas de comunicación que tocaremos en algún episodio. Pero un tema muy típico es, siendo muy vulgar, oye, eso que dices es una tontería, ¿no? ¿Me estás llamando tonto? No, eso que dices es una De tontería. ahí decías lo de golpear. Claro. Y él dice, yo espero, le dices, yo espero que, que todo tu yo no se identifique con eso concreto que acabas de Claro, decir. Si todo tu yo se identifica con eso concreto que acabas de empiezan decir, los problemas. entonces sí, a lo mejor eres tonto, Vale. pero supongo que eres mucho más que lo que acabas de decir. Entonces, vamos a despojarnos, ¿sabes?, de eso y analizar críticamente las cosas, ¿no? Poner en duda, discutir, acercar. Y para eso tiene que haber una actitud de cercanía, no de tener la razón y todo lo que tú digas Y de es, empatía y de comprensión y de claro, intentar y de apertura, eso, de decir, oye, a lo mejor estoy equivocado, claro. ¿sabes? No de yo tengo la razón y el equivocado eres tú. O sea, mi manera de ver el mundo es la que es y la tuya Mm, no. mm, ¿Sabes? Entonces, claro, otra de las cosas que se pierde mucho y que se está perdiendo a nivel social es la empatía. mm. Se está perdiendo mucho. Quizá por esta sobreinformación que tenemos. Mira lo que ha pasado con el conflicto, ¿no? Con el el genocidio en Gaza, ¿no? Esas continuas repeticiones de imágenes. Llega un momento en que ya, Te inmunizas a la violencia o a las claro, noticias negativas. te alejas Te aliena. afectivamente, ¿sabes? Claro. Entonces ya llega un punto que ya la empatía ya no funciona como un mecanismo para llegar al otro, sino, no voy a ser empático porque me daño, Ujú. ¿sabes? Entonces eso se aplica en muchas áreas de la vida, ¿no? Entonces recuperar la empatía mediante esa apertura es importante, hablar sobre eso, dar también, ¿no? Utilizar este espacio para Sergio, dar acciones. y hablando de golpear en un sentido metafórico, ¿tú has tenido alguna anécdota, algún Ujú. caso, algún paciente, respetando siempre el secreto profesional, que te haya golpeado y que tú hayas dicho, esto no puede seguir así? ¿Golpeado en qué sentido te refieres? Que tú hayas llegado a un punto que tú digas, la sociedad no puede seguir así. Hombre, por el efecto que da la sociedad sobre esa persona, ¿te Sí. refieres? Sí, sí. Sí, sí, en muchas cosas a lo mejor del día a día y cotidianas que no son especialmente interesantes de contar, ¿sabes? Pero que ves a la persona sufrir por Eh, cosas
¿Y existe la maldad o es falta de empatía, es falta de comprensión o...? Me encanta porque tú empiezas así suave, pero de repente, boom, subes, ¿no? O sea, es como, wow, existe la maldad, ¿no? Pues no lo sé, no sabría qué decirte, la verdad. Ya. O sea, hay gente que sí, que actúa de forma maliciosa y con mala voluntad y que está en la eterna discusión, ¿no? Del Ya. hombre es malo por naturaleza o es bueno por naturaleza, ¿no? Yo creo que hay que saltar eso. Yo creo que no existe ya una naturaleza humana. O sea, hace muchísimo tiempo que nos hemos saltado eso. Ujú, O sea, creo que hay un error ontológico casi, ¿sabes? Creo que hay un error de razonamiento en pensar que puede existir algo parecido a la naturaleza humana. ujú, Evidente cuando una de las características propias del ser humano es la adaptabilidad, la neuroplasticidad. ujú, ¿Sabes? Venimos siendo criaturas, somos de los pocos mamíferos que somos criaturas absolutamente inocentes y vulnerables, pero con un cerebro increíblemente plástico, maleable, ¿no? Entonces, si ese ser humano lo pones en unas condiciones materiales de pobreza, criminalidad y de posiblemente no desarrolle la empatía, posiblemente vea al otro como alguien al que utilizar para conseguir un fin y posiblemente sea malo en términos sociales, ¿no? ujú. Pero no es, pero lo que voy es que no hay una naturaleza humana, ¿sabes? No existe una serie de condiciones inherentes y exclusivas al ser humano. O sea, sino muchas de las cosas que nos hacen humanos también las comparten otros animales también. ¿Sabes? Como por ejemplo la empatía. La empatía no es exclusiva nuestra. O sea, los grandes simios y mamíferos de otras Se consuela. especies son empáticos, tienen ritos de duelo, de acompañamiento, ¿sabes? Vale. O sea que cuando hablamos de eso es un tema interesantísimo, ¿sabes? Porque dentro del concepto de naturaleza humana hay un grupo de gente que entonces defiende posturas porque se supone que el ser humano es de una naturaleza u otra, ¿sabes? Y eso es muy peligroso en algunas ocasiones, ¿sabes? Entonces, es un melón guapo. Otro melón, Venga, la ansiedad. venga. Bu- Sé que vamos a tratar en monográficos, temas de Mm. ansiedad, he escrito libros. La ansiedad ha aumentado brutalmente. ¿Cuáles suelen ser las causas? Y desde el punto de vista psicológico, sin que esto sea ninguna prescripción médica, Vale. ¿cuál puede ser más o menos el tratamiento a seguir para que la gente se tranquilice, ponga los pies en la tierra y piense, tampoco es para tanto? Bueno, conectándolo un poquito con lo que hablamos antes, ¿no? La ansiedad es el estilo de vida que llevamos. Vale, Si vale. lo podemos reducir muchísimo a eso, ¿no? Como hay mil matices ahí. La ansiedad es una respuesta, realmente, una respuesta emocional, natural. Todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo ha sentido ansiedad eh, y todo el mundo va a sentir ansiedad. Y en una cierta medida sana, te ayuda a la supervivencia, ¿no? Sí, incluso claro, por ejemplo, yo qué sé, Es el estrés más que la ansiedad, ¿no? claro, ahora te comento la Vale. diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, la ansiedad se entiende como una sobreactivación de tu sistema Mm, nervioso, ¿no? Ante un posible peligro o una amenaza, para tú poder responder adecuadamente, ¿no? Entonces tú te sobreactivas. Pero claro, eso es un mecanismo biológico adquirido evolutivamente en un momento en el que habían otras circunstancias materiales y contextuales. Como por ejemplo puede ser, yo qué sé, que tengas que ir a luchar con alguien a partir de la cabeza o que hay un león que te quiera comer, traduciéndolo también mucho, ¿no? o que te encuentres a las 3 de la mañana Íñigo Rejón en un callejón. Claro. Es broma, Íñigo, Íñigo, te queremos. Íñigo, te queremos. Entonces, claro, ahí tú dices, bueno, pero el contexto cambia totalmente y ahora vivimos en una sociedad de bienestar, supuestamente, donde esos peligros no se dan, sino se dan otro tipo de peligros, que pierdas un trabajo, que te deje una Claro, persona, las claro. tensiones y tal son distintas. La respuesta es normal. ¿El por qué se sufre ansiedad? Repito, todo el mundo puede sentir ansiedad. No todo el mundo tiene por qué sufrir la ansiedad. Es distinto. Ujú, ¿Vale? Entendemos como sufrimiento de la ansiedad cuando ya se transforma en un problema psicológico, en un trastorno ujú. diagnosticable, ¿no? Determinado, ¿no? Que nos encanta poner etiquetas, pues en una cosa de esas. Y básicamente es estilo de vida, nuevamente, diría yo. O sea que el estrés es bueno y cuando ya es un trastorno es ansiedad, ¿o entendí yo mal? Vale, sí, soy breve. La ansiedad es una respuesta psicofisiológica, ¿no? Mm, Generalmente la llamamos de lucha y huida. mm, Tu cuerpo se activa ante un peligro, ¿no? mm. Es una respuesta. El estrés es una valoración. O sea, el estrés es cuando yo valoro que los recursos que yo tengo se ven superados por las demandas de mi entorno. Vale. Y al tener esa valoración, mi cuerpo reacciona
Y una de las reacciones habituales es la ansiedad, pero no es la única. La gente estresada también se vuelve más irascible o irritable. La gente estresada también se paraliza. La gente estresada también se deprime. Vale, Entonces, la ansiedad suele ser o concurre habitualmente con el estrés, pero vale. no es lo mismo. El estrés es una valoración de mis competencias versus demanda del entorno y la ansiedad es una respuesta ¿Y psicofisiológica. ahí qué papel juega el cortisol que tanto le gusta a Marian Rojas esta vez? Vale, María Rojas, también te queremos. El, Él es el... mi persona vitamina. Esa es otra buena, ¿no? El, fu- el cortisol, bueno, somos sangre, somos huesos, somos química, ¿no? Entonces, tenemos un cerebro perfectamente adaptado al entorno y con unos cambios que en su caso son eléctricos y químicos. Entonces, claro, cuando yo me enfrento a algo, mi cuerpo tiene que responder y una de las vías de comunicación interna son pues neurotransmisores, hormonas y Vale. demás, ¿no? Entonces, cuando se produce en ansiedad, ¿no? Un evento concreto y puntual, yo respondo con neurotransmisores tipo dopamina, que está muy hablada, esa también es otra guapa, con catecolaminas en general, ¿no? Pero cuando el peligro es muy crónico, Mm. o sea, es algo como muy estable, como ese jefe puñetero que tienes todos los días, ahí que tienes con el Me día. suena. Así que no quiero mirar a nadie. Muchos dirán eso de mí. No quiero mirar a nadie. Que tienes que aguantarlo y tal durante mucho tiempo, que se supone un estresor. Entonces el cuerpo ya no puede reaccionar de manera puntual mandando catecolaminas. Entonces tiene que cambiar el químico. Y el químico cuando lo cambia el cortisol, Amigo. que es un tipo de respuesta mucho más sostenida. ¿Qué pasa? Que es más oxidativo para el cuerpo y Ya. entonces produce una serie de perjuicios a medio y a largo plazo contrastados ya. O sea, es muy importante, desde úlceras hasta problemas de piel y derivados, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, por ahí te va la Vale, diferencia, ¿no? El tipo de químico que se pone, porque el cuerpo no puede estar o sea, bombardeando adrenalina continuamente, vale, que es el golpe de que te da la ansiedad puntual. vale, Entonces tiene que cambiar a otro que se mantenga durante más tiempo, que no se recapte tan rápido. vale. Está superando el examen. Hoy te voy a exprimir. Bien, Ahora hacemos un punto y aparte. bien. Si estamos tan hiperconectados, ¿por qué no nos sentimos tan solos? Muy buena también. Estamos hiperconectados, entendidos como la tecnología a nuestro alcance para poderte llamar a un tío que esté en Pekín a través de un FaceTime y poderlo conectar, ¿cierto, no? Esa hiperconectividad nos da la falsa sensación de que conocemos la vida de las personas, ¿no? Mm, Y entonces de repente podemos empezar a tener a mucha gente en el bolsillo de mi pantalón, ¿no? Tengo de repente muchos amigos, ¿no? mm. En la red social y sé de mucha gente, pero las relaciones personales necesitan tiempo, se necesitan dedicación, necesitan sentarse, necesitan hablar, ¿sabes? No necesitan ver una story de X tiempo para saber que te has pegado un baño en la playa, que has ido a la punta hoy. Sí, y además todos felices, siempre todos enamorados, Claro, esa es todos otra. guapísimos, ¿sabes? Con filtros. ¿Nunca ponen miserias o qué? ¿Qué Esa pasa? ¿Que la no gente es vende. feliz 24 horas? Eso es imposible, no me lo creo. La miseria no vende. Es lo que decíamos una vez en Psicosalvo en las redes, que decíamos que no compares el escaparate de los demás con tu trastero, ¿no? Que es lo que uno hace cuando está en redes sociales, está continuamente comparando el escaparate del resto, o Correcto. sea, lo que quiere mostrar, lo que quiere Buenísimo. vender, con lo que tú sabes que tienes en tu casa, en el Ah, trastero. O sea, tú estás viendo la cantidad de viajes que se pega a la gente, que parece que la gente mm. no para de viajar, Sí, pero claro, además yo creo que hay mucha gente que ya relaciona el amor con viajar. total, Su concepto del amor, igual que a lo mejor nosotros veíamos alguna peli de Disney, el príncipe y la princesa y era el beso al final, ahora el de la gente es viajar. correcto. Sí, ¿no? Sí, te da como una especie de angustia si no lo estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo con mi Mm. vida? Que no estoy yendo FOMO. a... Sí, Estoy todo FOMO. claro. Entonces, claro, entonces estás viendo continuamente historias preciosas con Ah, filtros buenos de gente tal, y tú lo estás viendo en el salón de tu casa en pijama, ¿sabes? sí. Tú dices: "Joder, estoy tirando mi vida a la basura", ¿no? Te da una sensación, ¿no? Y la mayor parte de la gente entiende esto. Fíjate qué Mm, curioso es las redes sociales, porque cuando tú hablas con la gente es consciente de esto, mm. pero emocionalmente afecta. Claro, y en tu subconsciente ahí se queda. Tengo una anécdota buenísima en México, en Playa del Carmen, que fui Ujú, con mi chica. Y había allí una influencer, claro, y tú los veías. Llevaban 3 fotógrafos, un cámara de vídeo y 2 fotógrafos, ujú. con su pareja tan contentos, con los daiquiris y tal. Los tipos no hablaban en todo el día. Y luego terminaban las fotos y cada uno allí serio, tirado en la hamaca, digo, yo me sentí tan afortunado en ese momento de estar ahí sin tirarme ni una foto ni nada.
hablando con mi pareja de cosas banales, Mm, cogidos de la mano, pero me di cuenta de que muchas veces es eso lo que tú dices, solo un escaparate. total. Y cuando tú te enseñaba tu padre o tu abuelo las fotos de los viajes, ¿te acuerdas cómo eran esas fotos de los viajes que se imprimían, que Sí, se tenían en la mano, eran sí, físicas? sí. Ahora hay un triunfo de las no cosas, término de Bium, Ujú, además, ujú, por nombrarlo, que lo hablamos antes. Eh, Eran fotos donde se veía, fotos horribles ujú. realmente, ¿no? Sí, Se veía a tu abuelo, ¿no? Y a tu abuela chiquititos ujú, allí, y se veía a lo mejor, yo qué sé, las pirámides, que fueron a Egipto, se hicieron una foto con las pirámides y se veían ellos dos chiquititos y las pirámides detrás, ¿no? sí, Como atestiguando que que ellos habían estado. estaban, pero que lo importante eran las pirámides, Sí, ¿sabes? O la foto de tal, en la Torre mm, Eiffel, y ellos ahí también, medio tal, mm, pero sacaban el objeto. Hoy en día son selfies. sí, Hoy en día soy yo el importante y sí, detrás está lo que tenga que estar. Fíjate sí. el cambio de mirada que supone eso. Entonces, en tu recuerdo se produce un fenómeno muy raro, que como revisitamos las fotos, siempre nos vemos la cara nuestra, Y siempre suele ser con alguien. Que ojo que no cambien las circunstancias. Pueden ser selfies individuales. puede ser selfie Mi cara es que es individual muy o con fea de alguien. cerca, la verdad. Siempre me coge de aquí, pero bueno, ¿Sabes? de lejos también. Pero claro, el efecto en la memoria es curioso, porque al final no es tan importante el lugar y el sitio Ya. como yo en el lugar y el sitio. Es decir, yo primero, el sitio después. Yo hace años que me niego a sacar fotos. Ujú, Porque digo, pierdo, es una exageración, pero pierdo mucho tiempo ujú. sacando fotos y no estoy disfrutando el momento, me deslocaliza. Así bien. Claro, sí, pero ahora Bad Bunny me acaba de dejar confundido porque saca la canción de Debí tirar más fotos y si lo dice Bad Bunny son palabras mayores. Digo, ¿estaré haciendo yo mal? ¿Tú qué opinas, Si lo Sergio? dice Bad Bunny hay que hacerle caso, ¿no? El debí tirar más fotos, sí, claro, la alegoría de jo, la pérdida, la chica, tenía que verme, ¿no? Sí, Recoge ese sentir, sí. ¿no? Pero hay estudios concretos que dicen que si estamos tirando fotos continuamente, estamos delegando en el aparato, en el medio, una función que Qué no es la mal, mía, que hablamos, qué ¿te mal. acuerdas de esto, no? Es decir, ahí en este caso estoy dejando la memoria espacial y visual al aparato. Entonces ya no me acuerdo tanto Ay, como si no estuviera. claro, Igual que ahora tú ves, hay muchos artistas hoy en día que están haciendo conciertos y que están pidiendo que no saquen los móviles, perfecto. porque se están dando cuenta de que la gente ya no está bailando las canciones, Mm, que están parados, planchados con el móvil delante ahí, mm, cantando el rollo, pero ya mm, no está el efecto ese de efervescencia social que se vivía en los mm, conciertos, de todo el mundo saltando a una, todo el mundo mm, sintiendo aquello vibrar. Eso ya no se está viendo. sí. Y hay artistas que están pidiendo y reivindicando que no se usen móviles en sus espectáculos. Yo soy Entonces, parte de un club de profesionales de distintos ámbitos, se llama el Sindicato de la Madera, está en ujú, todos sitios. Y ellos una de las medidas que tienen cuando nos reunimos a comer es la de retirar los móviles. ujú, Y a todos los invitados que llevamos le ujú, encanta la medida. claro. ¿Sabes? Disfrutan ese momento porque es mucho más pleno que además creo que hay como estudios ya realizados por parte de las propias compañías de que te sacan globos, notificaciones, alertas, para siempre tener tu atención dirigida hacia el móvil. Luego termina el día, tú miras, media diaria de uso, 6 horas. Dices, 6 horas. Total, Es así, ¿no? total. O sea, estamos crónicamente distraídos. Estamos crónicamente distraídos. Y a la gente le cuesta más concentrarse. Vamos, claramente. O sea, todo está cambiando. O sea, ha llegado un punto de que la atención a ser un valor capitalizable por las redes sociales, Mm, es decir, quieren que estés más tiempo en las redes sociales, que no te salgas de ahí, por lo tanto tienen que mostrarte contenido cada vez más variable, cada vez más rápido, cada vez más nuevo, cada vez más visualmente atractivo. mm, Entonces tu atención está continuamente fragmentada y saltando de una a otra. mm, Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Entre lo que es la lectura normal de mm, un libro y la lectura en Internet, mm. ¿no? Tú para leer un libro, tú necesitas una lectura calmada, lineal, A mí me ¿no? cuesta un montón. Normal, a todo el mundo. Si lo preguntas, la mayor Sí, parte de la gente que te vaya a contestar te va a decir que le cuesta leer. Pero porque necesitas una atención calmada, o sea, un momento calmado, una atención lineal y estar ahí concentrado en eso. La mayor parte del consumo informativo es rápido, es efervescente, es transversal, no leemos, cuando leemos en las no, que va. pantallas, no lo leemos seguido, sino En el leemos gen periódico baja el titular y si hay algo que te haga clic, es donde de es verdad entra. transversal, Mm, ¿sabes? Es frenético mm, y es distraído.
Mm. No es un rollo plantado. Entonces, estamos entrenando con los dispositivos y con esos medios que nuestra atención se disgregue, se rompa, se fragmenta. Y la lectura puede ser una terapia, por ejemplo, similar al mindfulness, aunque no sea mindfulness, o puede ser una Eso es. terapia para ir contra esa fragmentación. Como terapia, entendido como terapia, porque la palabra yo creo que hasta se ha prostituido un poco, ¿no? Vale. Pero son acciones que ayudan a la atención. O sea, el mindfulness es una intervención psicológica que lo que busca es el cultivo de la atención plena, focalizada y voluntaria, ¿no? Pero yo puedo hacer mindfulness, entre comillas, si me quito los dispositivos y me voy a caminar a la playa sintiendo la arena, sintiendo el calor, Ujú. sintiendo el agua del mar. Puedo hacer atención leyendo. Me va a costar. Yo invitaría a hacer la prueba. Invitaría a quitar los dispositivos móviles de todos lados, quitarlo. Además, ahora hay un estudio que voy a comentar que tiene mucho que ver con esto. Y me pondría a intentar leer. Al principio va a ser difícil, a no ser que tengas un hábito de lectura bien instaurado, ¿no? Pero al principio la mente va como salta, ¿no? Como Mm. que te tira el móvil, te tira un recuerdo y te das cuenta cómo está fragmentada, ¿no? Pero a medida que vayas poco a poco repitiéndote el recuperar la atención y volverla al sitio, recuperar la atención y volverla al sitio, al final es como que entras en un estado más de calma y lo puedes ir haciendo. Esta noche mismo empiezo con El Conde de Montecristo. Uf, sabes que esa es mi novela favorita. ¿Sí? Lo sabes. ¿Por? Bueno. Entonces, hay un estudio respecto a eso de la atención que te quería comentar, no quería dejarlo, que se hizo, no sé si fue 2017, 2016, no recuerdo ahora, pero que era muy interesante porque se separaron, se hicieron tres grupos, ¿no? En, con estudiantes en una universidad, no me acuerdo cuál fue. Em, Se cogió el primer grupo y se le dije, mira, vamos a hacer una prueba de rendimiento, de solución de problemas, pero tienes que entrar y dejar el móvil en esta casilla. Todos pusieron los móviles en la casilla y ellos entraron a hacer la prueba de rendimiento, ¿no? Y solución. Al segundo grupo le dejaron entrar con el móvil, ¿vale? Pero tiene que estar en el bolsillo. No lo puedes consultar, ¿sabes? Y al tercer grupo lo dejaron entrar con el móvil, pero el móvil podía estar en la mesa, puesto, ¿sabes? Le recomendaban no tocarlo, pero estaba en la mesa puesto. Adivina cuáles fueron los resultados de las pruebas de atención y de rendimiento. Sorprende. Para nadie. Sorpresa del primer grupo es que el rendimiento era muchísimo mayor que los otros dos grupos y a medida que el móvil estaba más presente, peor era el rendimiento en atención y en solución de problemas. Ah, qué bueno. Es decir, el móvil, la sola presencia del móvil, Pero es que luego te pones a trabajar a lo mejor con el portátil, dejas el móvil y te exigen una autenticación de 2 factores que tienes que coger el móvil, o te salta el WhatsApp en el correcto. portátil o el email. Es Entonces que está está todo. todo diseñado, es que parece que es imposible huir. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Quitamos todas las notificaciones, generamos espacios libres de distracción y nos centramos en una tarea. Porque está demostrado que la presencia del aparato, del medio, hace que los comportamientos condicionados y asociados a él se manifiesten. Entonces voy a estar mirándolo, voy a estar chequeando, voy a estar. Y hoy día quieres oír música mientras lees, ¿a dónde vas a poner la música? Eso es, Al móvil. claro. ¿Qué coño? Claro. Entonces sí, desde luego, la atención está fragmentada, está deteriorada Mm. y sí que podemos hacer cosas. O sea, sí que podemos hacer cosas, acciones concretas para tenerlo. Ahí las típicas que te dan. No consultes el móvil una hora antes de meterte en la cama o pantallas. En pantallas en general te dicen. O sea, ni siquiera Mm. la tele, se La tele supone. tampoco. Se supone que no, por la Ah, activación y tal, ¿no? Pero ¿quién cumple esas cosas, no? yo la Es tele difícil. necesito para dormir. Claro, todavía con que lo hagas con el móvil todavía ya es un reto Ya. bien, ¿no? Después te dicen también que intentes quitar las notificaciones para evitar las distracciones, Mm. que limitas los tiempos de uso. En los años 90, Internet se usaba máximo entre 9 o 12 horas, depende del país que consultaras, Mm. a la semana, Mm. ¿vale? Mm. Tú ahora te miras, que tú lo puedes hacer en cualquier móvil, tiempo de uso diario, Mm. flipa, Sí, sí. flipa. O sea, el que menos lo usa, el que menos son 3 4 horas. Mm. Mm. Es una pasada. 3 4 horas diarias. Mm. O sea, ¿qué haces tú en 3 o 4 horas diarias o sea, del tiempo que estás despierto? Y además, alguna empresa con mucho dinero puede ir ahí a donde tú estés pagando la publicidad. O Claro, sea que, claro, bueno, de hecho, por eso esa es la capitalización, ¿no? De claro. atrapar tu atención para. Pero es que me parece una burrada. O sea, tú imagínate si tú le dedicaras 3 horas a aprender una habilidad, Mm. la que tú quieras, música, leer, Mm. sacarte un estudio, jugar a fútbol. Mm. Compositar.
Opositar. Pobrecito. Mira, Sergio, y lo de absurdo digital, ¿eso lo habéis puesto en algún libro? ¿Te suena esa expresión? ¿Absurdo digital te refieres a lo de en relación con lo de Camus? ¿Te refieres tú, no? Sí, ¿Qué te gusta a ti un Camus? A ti más que comer con los Camus dedos. me pone. Sí, el absurdo digital, yo lo entiendo, bueno, en su momento el absurdo era como esa crisis existencial, ¿no? Mm, Como ese puntito de que habían valores en tu vida que no, o sea, tenías la sensación de que no ibas acorde a tus valores en tu vida, creo que era algo así, ¿no? correcto. Entonces, el absurdo digital, yo entiendo que tiene que ver con el entorno, ¿no? Digital, con esa sensación de estar hiperconectados, de Vale, no compartir valores realmente, pero aún así de estar en un entorno digital súper rico, que estamos por todos lados, y que repito, que la tecnología está bien. O sea, que no es demonizar la tecnología, correcto, claro que que no. está bien, que funciona, que tiene unas ventajas tremendas, que hay un nivel de conocimiento, pero ya fíjate que tenemos el conocimiento en nuestra mano y hay gente que piensa que la Tierra es plana. La Tierra no es plana, Sergio. Tiene una forma de palangana, creo que es la última. La Tierra tiene forma de palanca. Esa es la última. O sea, no, el ¿En serio? palanganismo, en serio. O sea, Es yo una no, broma. te lo juro. O sea, hay gente Flipa. que piensa que no solo hay terraplanismo, que hay palanganismo. Que sí, sí, sí. O sea, es muy, esto da para Desde el mucho. Ecuador para abajo no hay, solo desde el Ecuador hacia arriba, ¿no? Sí, supongo, no sé cómo va el rollo. Pero por eso, o sea, que tienes conocimiento y aún así no te libras de que hayan todavía, pues eso, una desinformación, que es la otra cara de la moneda que vamos a hablar, y tú lo sabes. Vamos a hablar de posverdad, Correcto. vamos a hablar de pensamiento crítico, vamos a hablar de fake news, vamos a hablar de bulos, vamos a hablar de todo eso aquí Y en yo Flow. creo que solo nos quedaría, a lo mejor, para hacer una presentación correcta de la comunidad, Ujú, u- aparte de todos los temas que vamos a tratar, una de las últimas patas, que va a ujú, ser el ahondar en la identidad canaria, ujú, no de ocho apellidos canarios, como he dicho en otro podcast, sino de gente que forma parte de aquí ujú, y forman la comunidad, ujú, con independencia de su nacionalidad o su origen. Y sobre todo también luchar contra pensamientos limitantes. ujú. Em, no sé si has podido estudiar, ahí a lo mejor la insularidad puede generar algún complejo, o tenemos una identidad como muy suave porque solo se limita a lo folclórico, porque no hemos tenido a lo mejor una lengua propia como en Cataluña, en País Vasco. ¿Alguna vez has abordado? Bueno, he leído algo, ¿no? Sí, Y es verdad que eso también está cambiando, ¿eh? O sí, sea, correcto, correcto. eso ya el canario está defendiendo su acento con más orgullo Sí, fuera, ya se están viendo personas muy interesantes que están destacando y se plantan y, ¿no? Y defienden esa forma de identidad a través de, ¿no? del hablar. Pero sí, sí, yo creo que una de las cositas interesantes de aquí y por lo que me encanta el proyecto es porque vamos a conocer a gente muy interesante. Con Humberto vas a flipar. Vamos a Seguro, traer aquí un catedrático, a mí me dio unas lecciones. seguro. ¿Sabes? Un sentimiento de orgullo y de quitarte los complejos con el habla, con el acento. Y ahora se ha puesto de moda el respetar la diversidad. Y esas pequeñas acciones ayudan también a ir conformando esa identidad Ujú. y a que la gente vaya luchando contra pensamientos limitantes y sea proactivo, porque da igual, creo yo, el lugar en el que hayas nacido Total, para cumplir tus sueños. total. Y superar el pleito insular y la Uf, tontada dímelo a mí. y el que somos más que muchachos y... Dímelo a mí, que soy canario en Tenerife en los primeros años, vamos, recibí por todos sitios, pero mira, yo para eso hacía un Erasmus de Canarias en Península, porque cuando estaba en el Colegio Mayor en Madrid, ahí todos éramos canarios Sí, y ¿no? todos nos queríamos y nos defendíamos y no existía eso. Y luego a lo mejor, pues si ahondas aquí ahora en Tenerife, pues será entre Santa Cruz y La Laguna, y dentro Sí, de sí. Santa Cruz entre barrios, y en Gran Canaria también. Son tonterías. Yo creo que es falta a lo mejor de educación o falta de ver las Y cosas que, desde nos, otra y perspectiva que a veces nos divierte el cliché también. también. A veces nos Pero el gusta cliché jugar. o la broma no molesta. Cuando ya se Ya, entra a otro terreno o cuando se utiliza políticamente, que también se ha también hecho, se ha hecho, quien sí. lo paga es la sociedad. Total. ¿Sabes? Pero yo creo que o sea, a nivel ya coloquial, ese cliché creo que ya está Claro. superado, ¿no? Porque es un Sí, poco, si todavía hay gente que piensa así, correcto. hay que revisarlo. Para mí el ejemplo perfecto es Pedri, chico de Sí, aquí, que jugó en Las Palmas, que está en el Barça, que es un señor, un tipo que ha tenido mucho éxito y que todo el mundo le quiere. sí, sí, Pues Pedri sí, es sí, 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 canario. sí, 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 total, total. Correcto. O sea, Más Pedris en el mundo, ¿no? correcto, correcto. Más Muy Pedri en el bien, mundo. muy bien. Pero creo que es la idea, ¿no? Que tenemos con esto.
La idea de traer gente interesante que hable, que los canarios escuchemos, ¿no? Voces que Mm. a lo mejor no son conocidas o no son, no están en el foco, ¿no? De la atención y de repente Sí, no descubras, siempre los mismos. Es que ¿no? hay gente muy interesante que todo el mundo los conoce, pero también Ujú. deberíamos de abrirlo a otras personas súper interesantes y que no Y, sean siempre los cuatro mismos que ya tienen la vida hecha. y dar voz también, dar voz a otras áreas, yo que sé, como lo que es el cine, la literatura, Mm, el arte, ¿sabes? La ciencia. mm. Y escuchar a gente que tiene cosas muy interesantes que decir, Sí, para sí, sí. hacernos sentir orgullosos a todos como comunidad, ¿no? Y como identidad, que es otra de esas patitas que tú estabas hablando, ¿no? Del proyecto. Pues sí. ¿Tú quieres devolverme alguna de las preguntitas Yo con me profundidad? las reservo para Vale, futuras conversaciones. vale. Pues Sergio, no sé qué podríamos decirle a la gente que van a encontrar, qué podrían esperar de Efecto Folele. Que vengan sin expectativa, Muy buena, que vengan a divertirse, que vengan muy importante. a curiosear, a ver qué tenemos que ofrecer, con qué óptica y con qué mirada la vamos a plasmar. Y yo animaría simplemente a que nos den el beneficio de la duda, de que se animen a ver qué pasa y a ver si Correcto, conseguimos transmitir el mensaje que queremos transmitir y convencer a la gente de que hay algo más que se puede hacer y que creo que poquito a poco podremos ir correcto. haciendo. Y con profundidad, Con profundidad, intentaremos que sea con con rigor, contenido. intentaremos que haya un poquito de humor, que traeremos a gente a tal. Esta es una charla entre amigos, realmente, o Correcto, sea, es así y pretendemos que sea así, que sea auténtica. ¿Sabes? Que las cosas que se escuchen aquí no estén ni muy guionizadas ni muy pactadas, sino que salga con un poquito de naturalidad, con toda la gente que venga y que hable de lo que libremente quiera hablar, correcto. ¿no? Como hoy, Así alguna que, vez he mirado para el prompter para alguna pregunta, pero bueno, lo mejor es lo natural. es la primera vez, estas cosas Sí, pasan, o sí. sea, no lo van a perdonar, seguro. Terminar, en mi caso, diciendo que esto lo hago en parte gracias a ti y en parte también gracias a mí. Pero ayer, el otro día, ayer, en una formación en Caja 7 hablábamos de la ética y de la moral. Y se tocaba un tema que es que mucha gente se queja o hace una especie de cosmética, Ujú. que es una ética fingida de apariencia Me encanta esa y que palabra. no es lo mismo la ética que la cosmética. Pero que poca gente intenta hacer cosas para, para intentar que ese mundo que tú quieres sea un poquito mejor, poner ese granito de arena. En nuestro caso, yo creo que estamos de acuerdo que queremos legarle un mundo un poquito mejor a nuestras hijas y Ujú. Es el motivador principal, ¿verdad? O sea, para mí sí. ujú, Yo para quiero mí que mi también. hija se sienta orgullosa. Y a la gente puedes pedirle comprensión, que sepa que no tenemos ninguna finalidad más allá de la de expresarnos, ayudar, crear esa comunidad. Y que si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias porque habéis aguantado bastante. Sergio, si quieres decir algo más. Nada, que gracias por escucharnos y esperamos que lo que vayamos trabajando llegue a donde tiene que llegar y generemos lo que queremos generar, que es diálogo y comunidad, que para eso está el efecto Forelé, ¿no? Genial, sí. Sí, ya hablaremos del nombre, Cruz Cafuné. Bueno, chicos, Bueno.